Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Con ustedes su servidor Carlos Ramírez. Estamos con una serie muy especial que estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Es una serie que tiene como centro la gloria de Dios, como centro la persona de Cristo y ser bibliocéntrica, centrada en la Biblia. Y estamos tocando un tema, una serie, y la serie se llama de forma concreta La salvación es de Jehová. Vamos a estudiar la naturaleza de la salvación que se encuentra en la Biblia, pero hemos querido comenzar estudiando primero al diseñador para así nosotros poder comprender la forma, el diseño en cómo Dios orquestó esa salvación. Y por eso estamos estudiando una introducción a la soberanía de Dios. Y hemos dicho que nosotros creemos no en una soberanía restringida o una soberanía que tiene límites, sino que creemos en una soberanía ilimitada, creemos en una soberanía absoluta, creemos que Dios tiene un control absoluto de todas las cosas. Hemos probado que todas las cosas, que todo lo que sucede es producto de la voluntad de los decretos de Dios, es producto de la voluntad de Dios. Hemos probado las inconsistencias que habrían de negar esto también. Hemos dado argumentos y hemos dicho que si se niega la soberanía absoluta divina, también se niegan otros atributos divinos. No solamente la soberanía de Dios se mira socavada, sino que se mira socavada su omnisciencia y su omnipotencia. Pero hoy venimos con un cuarto fundamento, que lo vamos a tratar de dar en dos partes para no hacer muy extenso este estudio o esta enseñanza, pero que es un punto muy importante. Vamos a ver una muy buena cantidad de textos bíblicos que van a confirmar cada una de las premisas que nosotros hemos venido diciendo. Y este cuarto fundamento se llama Dios es dueño de todo. La Biblia revela que Dios es dueño de todo y que Dios, al ser dueño de todo, tiene un control absoluto de todo. Y vamos a probar que es así. Vamos a dar textos bíblicos muy claros que lo afirman. Y quiero comenzar con esto. Imagínense que estamos en un estudio bíblico. Si les preguntáramos a cada uno de ustedes y a muchos hermanos y miembros de iglesias cristianas que quizás tienen muchos años de pertenecer a iglesias cristianas, si les preguntáramos a las personas, incluso a los incrédulos, ¿qué creen ellos con respecto a quién es el dueño de la tierra? Si nosotros hacemos la siguiente pregunta, ¿quién es el dueño de la tierra? ¿Dios o Satanás? Quizás alguien voltearía o volvería a ver hacia todos lados y diría, hay perversidad, hay ladronismo, hay homicidio, hay violaciones. Hay catástrofes terribles, hay pérdidas terribles, hay accidentes catastróficos donde se pierden vida o donde personas terminan mutiladas con un pie deshecho o muertos entre escombros. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién sería el dueño de la tierra? Quizás muchos, al ver la maldad que hay en el mundo, podrían responder que es el diablo el dueño de la tierra. Pero realmente esa sería una percepción antibíblica. Y es por eso que estos estudios son muy importantes. El estudio de la Biblia, el estudio de quién es Dios, lo que se denomina la teología propiamente dicha, es muy importante porque vamos a comprender la realidad de todo si entendemos quién realmente es Dios. Es cierto que no podemos llegar a comprender a Dios en su totalidad. No es lo que nunca he querido decir eso. Nunca he tratado de decir que Dios puede ser total, completa y plenamente comprendido, entendido y que nosotros podemos meternos en las infinidades de Dios. No, el Salmo 139 dice que el conocimiento de Dios es infinito, es inescrutable y otras traducciones vierten como impenetrable y esa es la verdad. Usted y yo vamos a seguir conociendo a Dios. Vamos a seguir recibiendo revelación de Dios durante toda la eternidad. Aun cuando estemos en cuerpos glorificados después de la resurrección y de la segunda venida de Cristo, después que sucedan todas estas cosas y estemos en el estado eterno, aún no vamos a tener la plenitud del conocimiento de quién es Dios.
Esa es la realidad. No vamos a tener la plenitud en su totalidad. No es que vamos a conocer a totalidad allá en el cielo quién es realmente Dios, no. Pero realmente esto no nos debe decepcionar o desanimar, más bien debe de animarnos y motivarnos de saber que qué bueno, que qué bendición, que comencemos desde acá, desde este momento, desde esta era, desde este siglo, en el siglo en el que nos encontramos, como la Biblia lo menciona, y comencemos ya a estudiar y a desentrañar verdades que Dios nos ha revelado en su palabra. Recuerde que Deuteronomios capítulo 29, en el versículo 29, de una forma muy clara, dice que las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las ocultas pertenecen a Dios. Entonces, realmente es una bendición poder estudiar acerca de Dios, poder estudiar sus atributos, poder estudiar quién es Él, su esencia. Hemos hablado mucho, hemos hablado de su aceidad, que Él es autocontenido, que Él es autosustentado, que Él no necesita de nadie, que no es derivado de nadie. Hemos hablado también de su atributo de la impasibilidad, que a Dios nadie le quita nada, a Dios nadie le causa daño. No hay nada que haga que Dios reaccione. No, Dios no es un Dios reaccionario, Dios es un Dios independiente. Dios no deriva sus planes de otras personas. Dios no necesita consejo de nadie. Como dice el Salmo 50, del versículo 10 al 12, si yo tuviera hambre no te lo preguntaría a ti, o como enseña Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 34 al 36, que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Y quién le ha dado consejo a Él, o quién le ha dado algo para que Dios se lo retribuya y se lo pague. Entonces, todo esto en conjunto es un caso acumulativo para todo lo que nosotros hemos estado diciendo, y nos va a ayudar a entender entonces el gran plan de la redención de Dios. Entonces, el cuarto fundamento, y comenzamos con la primera parte. Esperamos por lo menos que hayan 2 o 3 partes, y podemos darlo ya solamente con la segunda parte, la otra parte que vamos a grabar otro video. Si podemos darlo ya plenamente, este cuarto fundamento, lo vamos a dar, pero si no, vamos a hacer una tercera parte, incluso porque hay muchos textos bíblicos, porque yo quiero que vean que es la Biblia la que enseña esto, que no es el hermano Carlos Ramírez que se sacó de la manga de la camisa todo este arsenal o todo este conocimiento, no, realmente está en las Escrituras. Bueno, lo primero que hemos afirmado es algo que también está en las Escrituras, y lo vamos a probar ahorita por varios textos bíblicos, que usted puede ir a su Biblia Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la del Rey Jacobo. Vaya a su Biblia y usted va a encontrar, no importa si es católica, la latinoamericana, no importa si es la Biblia de Jerusalén, si es la Nácar Colunga, no importa, todas las Biblias van a enseñar esto, que Dios es el dueño de todo. Entonces no es Satanás, como algunos se atreverían a pensar, quizás por las catástrofes mundiales, o tal vez por los asesinatos, o por las violaciones o las muertes, el infanticidio, que sé que son cosas muy duras y difíciles y que nos generan muchas preguntas a nosotros. Y quizás nos atreveríamos a decir, no, es Satanás el que tiene el control absoluto de todo esto. No, a Dios no se le ha salido de control esto. Dios tiene un gran plan, un gran propósito que lo está dirigiendo para su gloria. Éxodo capítulo 9, versículo 29. En la cláusula B, mire lo que dice: para que sepas que de Jehová es la tierra. Éxodo capítulo 19, versículo 5, también en la cláusula B, dice: porque mía es toda la tierra. Deuteronomios capítulo 10, versículo 14, dice: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en la tierra es de Dios, no de Satanás. Job capítulo 41, versículo 11 dice lo mismo: todo lo que hay debajo del cielo es mío. Job 41, 11. Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 dice lo mismo: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, todas las cosas. Salmo 89, 11 dice lo mismo: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Absolutamente todas las cosas son de Dios, y eso incluye nuestra historia, eso incluye todo lo que nosotros estamos viviendo hoy. Todito. Absolutamente todo. Dios lo ha ordenado, Dios lo ha fijado, Dios lo ha decretado. Dios es el dueño de la tierra y Dios es el dueño de los eventos que pasan en la tierra.
En la caída de Adán, cuando Adán peca, cuando nos referimos a la caída, cuando hablamos de la caída de Adán, estamos hablando del estado moral alto en el que Adán se encontraba, esa perfección moral, esa santidad, esa pureza y esa perfección de comunión con Dios en el que fue creado Adán y Eva, pero cuando peca cae. Entonces a eso nos referimos con la caída. En la caída de Adán, cuando Adán peca, come del fruto que Dios le dijo que no comiera, y el pecado entra entonces a la raza humana, es el origen del pecado en la raza humana. ¿Qué es lo que sucede? Dios no perdió nada, absolutamente. Dios sigue estando intacto, hermanos. Dios sigue siendo el dueño de todo. Dios tampoco bajó sus estándares morales en ese momento. Pero lo que sí pasó es que Adán perdió todo. Lo que sí realmente pasó es que el hombre perdió. La mujer perdió, pero Dios no perdió. Dios no puede ser dañado, eso es la impasibilidad. Ahora, pero miremos de una forma más puntual cómo la Biblia presenta un claro y acumulativo cantidad de evidencia a favor de lo que estamos diciendo. Veamos cómo la Biblia presenta el control soberano que Dios tiene de todo, absolutamente todo. Comencemos con, ¿qué dice Dios sobre la naturaleza? ¿La naturaleza se controla a sí misma? Tenemos leyes mecánicas y naturales, cosas que evolucionaron, y que el Big Bang, y que una gran explosión, y que la materia y la energía de repente aparecieron de la nada y por accidente, y todo esto proviene del azar, y todo lo que está pasando hoy incluso, y nosotros estamos evolucionando y somos animales racionales, y hay leyes fijadas mecánica, autoritariamente en el universo de forma fatalista. Y no, realmente la Biblia no dice eso. La Biblia no enseña eso. Y eso es mentira. Veamos que es Dios quien tiene un control de la naturaleza. No es como algunos piensan que le arrojan prerrogativas humanas o características personales y dicen, la madre naturaleza. Ella está enojada, dicen los ecologistas, defensores del planeta Tierra. Dicen que no, es que realmente la madre naturaleza se está vengando, por eso ocurrió ese terrible terremoto en Japón. Por eso ocurrió ese terrible terremoto en Chile, y ese tsunami y el volcán y todos los desastres naturales están ocurriendo porque la madre naturaleza. Pero hermano, la madre naturaleza no es una entidad, la madre naturaleza no tiene esencia, no tiene sustancia, no es una persona, no tiene inteligencia, no tiene conciencia, no puede pensar, no puede razonar. Eso no es correcto. Miremos qué sí dice la Biblia. Veamos el control que Dios tiene sobre la naturaleza. Mateo capítulo 10, versículo 29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hermano, ni una arrocera, ni una ala blanca, como nosotros llamamos algunas aves, algunos pájaros que vemos, ninguna de esas aves, ni siquiera la más insignificante que nosotros podamos decir de todas esas aves, muere si no es la voluntad de Dios. Según Jesucristo, que es el que está hablando las palabras en Mateo 10, 29, usted puede ir a su Biblia, aquí yo tengo la Biblia, usted puede ir a su Biblia y va a ver Mateo 10, 29, Cristo dice, ni una ave, ni un pajarito muere si no es la voluntad de nuestro Padre. Según Jesús, el Padre controla las vidas de los animales. Ni uno de ellos cae a tierra. Ni el pajarillo más insignificante puede morir sin que Dios no lo permita. Entonces, ¿cuánto más con nosotros, hermanos? Dios tiene un control absoluto de todas las cosas. Si un pajarito que es muy insignificante no puede morir si no es la voluntad de Dios, ¿cuánto más nosotros? Si Cristo dice que nosotros somos más valiosos, valemos más que muchos pájaros, valemos más que muchos pajarillos. Tampoco podemos morir sin el permiso del Padre. Y miren, en la Biblia se presentan un montón de casos de cómo Dios controla lo inanimado, cómo Dios controla la naturaleza, cómo Dios controla los animales. Aquí les
tengo un pequeño recuento, un resumido de cómo la Biblia habla acerca de ese control que Dios tiene de los animales, de los desastres naturales, de la lluvia y de todas esas cosas, de las tormentas. Recuerde estas cosas que son muy, muy interesantes. La Biblia dice que Dios trajo codornices a los israelitas. Él cerró las bocas de los leones en la presencia de Daniel. Él puso una moneda en la boca de un pez para que Pedro lo atrapara. Él usó ranas, piojos y moscas para juzgar a los egipcios. Él mandó saltamontes contra Israel. Trajo los animales al arca de Noé. Le dio a comer a Elías por medio de cuervos. Él incluso en cosas inanimadas, Dios mostró su soberanía. Él controló el diluvio de Noé. Mandó tiniebla, granizo y fuego sobre Egipto. Cristo reprochó y calmó a la tormenta. Dios hizo que se detuviera el sol a la demanda de Josué. Hermanos, en resumidas cuentas, ni una mosca vuela sin el permiso divino. Ni un zancudo le pica a usted si no es la voluntad de Dios. En resumidas cuentas, esa es la realidad de lo que la Biblia enseña. Pero el control de Dios no está limitado, no está restringido. La Biblia dice que Dios controla los gobiernos humanos y controla la raza humana. Miren lo que dice Hechos capítulo 17 en el versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17:26. La primera cosa que Pablo predicó en Atenas a los paganos fue la soberanía de Dios. ¿Por qué será que Pablo lo primero que predicó a los paganos, a los filósofos en Atenas, fue la soberanía de Dios? Bueno, porque Pablo se dio cuenta de que el entendimiento correcto del Evangelio se basa en un entendimiento correcto de lo que nosotros estamos estudiando hoy. ¿Ven por qué es muy importante el estudio de este tema? Para poder entender el Evangelio, para poder entender la salvación. Pablo comienza en Atenas, inicia su predicación hablando acerca de la soberanía de Dios, porque Pablo entendió la necesidad que había de que se entendiera de forma correcta la soberanía de Dios para poder entender el Evangelio. El libro de Daniel es un libro, hermanos, que es un estudio completo sobre la soberanía de Dios en gobiernos humanos. Lo vemos, por ejemplo, con el rey Nabucodonosor. Dios le enseñó una lección dura sobre quién es que establece reyes, quién es el que pone, quién es el que quita reyes, quién es el que pone y quita presidentes hoy. Miren lo que dice la Biblia en Daniel capítulo 2, versículo 21. La Biblia dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Lo mismo encontramos en Daniel capítulo 4, versículo 17. Dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. La soberanía de Dios es también sobre los gobiernos humanos, sobre los reyes. Él es quien pone y Él es quien quita a los reyes. Después de haber recibido un castigo divino por su orgullo, el rey Nabucodonosor reconoció esto con las siguientes palabras. En Daniel capítulo 4, versículo 35. Mira lo que dice la Biblia. Mira el reconocimiento que hace Nabucodonosor de la soberanía de Dios. Y no habla en términos limitados de ella. Dice, verso 35 de Daniel capítulo 4, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Está limitada la soberanía de Dios según este texto? No. Él hace lo que quiere, en el cielo, en la tierra y donde sea, porque suyo es el cielo, suya es la tierra, suyas son las vacas, suyos son los toros, suyos son los canguros, suyos eran los dinosaurios. Suya es la raza humana, hasta las ranas son de Él, todo. Por eso mandó ranas a Egipto. Entonces, hermanos, claramente la Biblia
es enfática en este tema, pero ahí se limita la soberanía de Dios. No, dijimos sobre la voluntad humana. Y este es un tema que vamos a desentrañar más adelante. Vamos a hacer un estudio sobre la presciencia, que ya vimos, porque hablamos de forma superficial sobre la teoría de la presciencia que algunos manejan del anticipado conocimiento, y que es en base al anticipado conocimiento que Dios hace ciertas cosas. Vamos a tocar ese tema también, sobre todo con respecto a la salvación. Pero también vamos a hablar del libre albedrío, a dónde entra en juego el libre albedrío. Aquí simple y sencillamente vamos a dar evidencia de cómo Dios no trabaja aparte del libre albedrío, ni tampoco es que Dios no puede trabajar por medio del libre albedrío. Dios trabaja por medio de del libre albedrío, libre voluntad del hombre. El hombre es libre, sí, pero hasta cierto punto. El hombre no es más soberano que Dios. Dios es más soberano que el hombre. Así como un rey aquí en la tierra tiene más autoridad, más poder y más libertad que sus ciudadanos, que sus vasallos, que sus ejércitos, de la misma forma, cuanto más Dios, que no es solamente rey, sino que es rey de reyes y señor de señores, tiene más libertad y tiene mayor gobierno y soberanía sobre nosotros que somos sus criaturas. Pero veamos qué dice la Biblia, qué es lo que para nosotros es lo más importante. ¿Puede Dios traspasar? Vamos a hacer ciertas preguntas y vamos a dar varias evidencias bíblicas de lo que estamos diciendo hasta el momento. Hagámonos estas preguntas. ¿Puede Dios traspasar los límites de la voluntad humana? ¿Extiende la soberanía divina hasta la misma voluntad y los pensamientos de los hombres? Bueno, las escrituras contestan de la siguiente manera. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Así como un río cuando se desborda, está en las manos de Dios. De la misma forma, el corazón de un rey está en las manos de Dios. A donde Él quiere, lo inclina. Está en las manos de Dios el corazón de los reyes, cuanto más nuestros corazones. Apocalipsis capítulo 17. Pero ya en el tiempo con respecto a la bestia y con respecto al anticristo y con respecto a todo esto, ¿qué va a pasar ahí? Satanás va a tener el control, o Satanás tiene el control de esto que aparece en Apocalipsis capítulo 17. No me quiero meter ahorita con escatología, tal vez más adelante vamos a estudiar escatología. No quiero ahorita, solamente voy a mencionar aquello que está haciendo referencia a cómo Dios controla la soberanía de Dios. Más adelante vamos a estudiar estos eventos proféticos, a qué hacen referencia, si ya se cumplieron, si no se han cumplido, si están por cumplirse. Luego vamos a tocar el tema también, más adelante tal vez hagamos una serie sobre escatología desde una perspectiva bíblica, porque hay mucho sensacionalismo con respecto a esto. Ahora muy bien, porque Dios ha puesto, Apocalipsis 17:17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, lo que Dios quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermanos, todo lo que va a ejecutar la bestia es porque Dios lo quiso así. El corazón de un rey está en sus manos como un río se desborda. Si para Dios no es difícil cambiar el curso de un río, entonces tampoco es difícil cambiar el corazón de un rey. Y si puede cambiar hasta el corazón de un rey, ¿cuánto más a los hombres comunes y corrientes? ¿Cuánto más a los hombres comunes y corrientes? Por eso es que el Proverbios capítulo 21, versículo 31, hablando de este tema, dice que el caballo se alista para la batalla, pero es decisión de Jehová a quien da la victoria. Es de Jehová el dar la victoria. Si puede cambiar el corazón de un rey, ¿cuánto más puede cambiar a los hombres comunes y corrientes? Mire lo que dice el Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es verdad que el hombre tiene una voluntad, pero no es una voluntad soberana. La única voluntad soberana es la voluntad de Dios. Esta es la primera parte. Luego vamos con la segunda parte, donde vamos a ampliar este tema, este fundamento. Este fundamento que se titula o se llama que Dios es dueño de todo. Hemos probado eso. Las escrituras así lo enseñan. Dios es el dueño de todo. Y también estamos viendo cómo la misma Biblia
certifica lo que nosotros estamos diciendo con respecto a que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Así que el Señor me los bendiga y espero que estén siguiendo muy de cerca esta serie, que sea de mucha edificación. Lo hacemos con mucho amor para cada uno de ustedes. Lo que Dios nos ha permitido, hasta donde Dios nos ha permitido llegar en nuestro conocimiento de su preciosa palabra, nosotros queremos con mucho amor compartirlo con ustedes. Dios les bendiga.